Mi nombre es Leonor, actualmente curso el sexto semestre de la licenciatura en Biología. La siguiente presentación corresponde al curso de ecoturismo y les voy a hablar sobre cómo esta actividad es aplicada en Colombia. Es importante que exista un diálogo y una coordinación entre el guía y el turista y la buena aplicación del briefing, es decir, la información que se brinda al turista antes de ingresar al área natural, ya sea para el manejo del equipo para la actividad de snorkeling o para saber qué se debe o no se debe de hacer durante la visita, tratándose del ecosistema, qué se debe de tocar, qué no se debe de tocar, conocer la flora, la fauna, entre otros aspectos. También es importante mencionar que los impactos que tendría el flujo constante de turistas, es decir, si se mantiene de manera sistemática, es probable que haya una composición o que se pueda modificar el ecosistema, ya que, como se menciona, la diversidad de este lugar es aprovechado de manera turística debido a que los arrecifes de coral mantienen una diversidad de flora y fauna y una belleza estética. Bien, el trabajo de investigación realizado por Jacobo Lozano y colaboradores fue un análisis ecoturístico en la actividad del snorkeling, es decir, ya que debido a que esta es una actividad que se hace de manera constante y es muy frecuente por parte de los turistas. El área protegida se encuentra en Colombia y lleva el nombre de Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo, y este representa más que el 82% de la cobertura de arrecife de coral del Caribe colombiano y además el 20% del país. Y este parque fue mencionado así o definido en 1977. En esta zona se realizan tres tipos de modalidades de turismo. La primera son los planes de pasería, que son más que una visita de un solo día, en donde los turistas llegan desde Cartagena en embarcación para visitar el oceanorio o el acuario de Archipiélago. Y pueden visitar Playa Blanca y la opción de practicar el snorkeling. La segunda opción es la actividad exclusivamente submarina, es decir, las cuales se puede realizar buceo con equipo básico y esta es proporcionada por empresas en Cartagena. Y la última son los planes turísticos que son ofrecidos por los hoteles o restaurantes con infraestructura que se encuentra en el área protegida, los cuales brindan un servicio de hospedajes, el snorkeling, las guianzas y las visitas al acuario. El principal objetivo de este proyecto es investigar la actividad de snorkeling en el sendero Majayura, que se encuentra dentro del Parque Nacional Natural, en donde hay una mayor aglomeración de turistas. Se realizó la descripción del ecosistema y se identificaron cuáles son las prácticas que los operadores turísticos realizan durante la actividad y se analizaron cómo influyen todas estas actividades en el fondo marino. Bien, la metodología que los investigadores usaron fueron más que encuestas a los pilotos de las embarcaciones y a los guías de snorkeling. De manera aleatoria y con previa autorización de los pilotos o los guías, se observaron a 18 turistas y estos fueron observados durante 10 minutos y se registró el número de contactos de los turistas que se tenía con el fondo del sendero, es decir, el sustrato con el cual tenían contacto, con qué parte del cuerpo tocaban el sustrato, en qué momento se realizaba la actividad. Por ejemplo, como fueron observados durante 10 minutos, no sabían si era el inicio, la mitad o el final.
También se observó si usaban los chalecos salvavidas y si estaban sujetados al aro salvavidas. La observación de 10 minutos sin previo aviso fue debido a que si se hacía de esa manera, era probable que haya un control o que los turistas no realizaran la actividad de manera que se sintieran observados. La tabulación que se realizó fue mediante, como se menciona, las categorías, esto basándose en lo que los investigadores observaron. En este caso fueron 3 categorías: las prácticas en uso, que incluyen el briefing, herramientas de flotabilidad, el acompañamiento por parte de un guía. La segunda categoría, es el perfil de los guías y los pilotos. En este caso, las subcategorías son 2, son los datos demográficos, las experiencias que tienen en el snorkeling, y la tercera es el comportamiento de los turistas, la demanda de uso, prácticamente la actividad que realizan del snorkeling, el contacto con el sustrato, y de último, pero menos importante, está la descripción del sendero, que es otra categoría, que es la descripción y el monitoreo del comportamiento del sustrato, el sendero turístico utilizado para el snorkeling y los cambios que se tuvieron durante las visitas turísticas. De manera igual que se realizaron cuadrantes en el sustrato que fueron distribuidos de manera aleatoria a lo largo del transecto. Prácticamente se realizaron los cuadrantes de 1 metro cuadrado. ¿Cuáles fueron los resultados que se obtuvieron? Bueno, se obtuvieron 6, de los cuales la primera son las prácticas en uso. Se observó el briefing y las herramientas de flotabilidad, del cual del registro que se llevó de 18 observaciones, solo 17 personas realizaron lo que se les recomendó, ya sea el uso del equipaje, las máscaras snorkel, los aros o los chalecos salvavidas, y esto representa el porcentaje del 72% de la información brindada. El 33% de los observados, el 11% pues brindó la información de la alimentación de los peces, es decir, sobre qué se le debe de dar a los peces o por qué no se le debe de dar cierto alimento a los animales, entre otras cosas. La segunda observación fue el perfil de los guías y los pilotos. En cuestión de los datos demográficos, se refiere a que de los 18 registros y de 4 acompañantes que iban en la embarcación, solo 1 o 3 eran los que acompañaban a los turistas durante la guía, y esto dependía también del número de turistas que había en las embarcaciones. La interacción que tuvieron pues fue nada más para llevarlos a su embarcación y al sitio donde iban a realizar la actividad. El 33% tuvo contacto con la fauna, como lo es con erizos, estrellas de mar y los pepinos también. Y de igual manera, en cuestión de la alimentación de los peces, fue la actividad que se realizó con mayor frecuencia, con un 89% de lo observado. En el comportamiento de los turistas se observó que prácticamente la actividad de snorkeling es la más practicada, con el 49% del promedio de los visitantes que realizaron esta actividad. También se comentó o se llevó un registro, mejor dicho, de lo que hacían los turistas, principalmente que caminaban en el sendero. En su mayoría pues eran pasos y la minoría eran manos. Prácticamente tenían más contacto al momento de caminar que al momento de tocar pues el lugar donde se realiza el snorkeling. Con un análisis de desviación estándar se llevó un registro
registro de un promedio del 4.9% de pasos por minuto que se realizaron y el 5.1% de contacto, ya sea con las manos por minuto. En cuestión del sendero, en Mahayura se identificaron 6 especies con diferentes tipos de crecimientos, una ramificada, 2 masivas y 2 incrustadas. En los senderos turísticos para el snorkeling se registró que Mahayura es el sendero favorito con un 49% del porcentaje, comparado con Pavitos, Puntas Brava, entre otros, con un menor porcentaje. En cuestión de los cambios en el ecosistema y factores recibidos, los guías comentan que anteriormente había una mayor cantidad o una concentración de la diversidad del ecosistema. Esto quiere decir que ha habido una degradación de este. Mencionan que al no haber una zona de anclaje, este podría ser un factor, ya que como no se cuenta con esa estructura ni amarres de embarcaciones, las embarcaciones llegan y pues avientan el ancla donde ellos quieran, y esto prácticamente daña lo que es el ecosistema, el sustrato, y ya prácticamente no sería bien visto, ya no se ve de manera estética como una atracción turística. Y mencionan también, ya que se realizó la entrevista a los pilotos y a los guías, que a veces el comportamiento de los turistas, el hecho de no tener cuidado durante la caminata, durante las actividades, ya que ellos quieren tener contacto o estar más cerca con la fauna, esto provoca pues prácticamente que ciertas especies ya no se acercan a la zona debido a que sienten, bueno, lo que ellos piensan, que ellos sienten que están, se encuentran en peligro, que están invadiendo su área, y es por eso que lo mencionan de esta manera. Se llegaron a las discusiones de que es de suma importancia realizar un monitoreo en cuestión de lo que realizan los turistas, ya que no existe o no se observó que sean observados durante la visita, y esto a veces influye demasiado, ya que los turistas, al no sentirse observados, tienden a tomar. De hecho, se mencionó que tomaron algunas especies, llevaron como prácticamente unos recuerdos de manera, pues por decirlo así, clandestina. Y en caso de que es necesario aplicar, en cuestión de la discusión, es necesario aplicar el briefing, ya que a veces en ocasiones no se le informa al turista bien. Es por esto que no se tiene un conocimiento de cuáles son las especies que habitan o cuál es la importancia de no tocar o no pisar, porque ellos prácticamente algunos no están concientizados de que es una zona de conservación, y ellos creen, o al menos piensan, que lo que realizan no les está afectando en nada. En cuestión de conclusión, son 5 puntos que los autores mencionan. La primera es la informalidad por parte de los tripulantes de las embarcaciones y en las actividades realizadas. ¿Qué quiere decir? Mencionan que con las entrevistas que se realizaron, de que no siempre se ha recibido asesorías o se han tenido cursos de biología sobre la diversidad biológica que existe. Ellos, al paso del tiempo, con las experiencias que han tenido, pues van conociendo el ecosistema. Además de lo que se comenta, el briefing,
Esta información a veces no es bien proporcionada por lo mismo, porque no se tienen los conocimientos necesarios para poder educar al turista. El punto 2 habla de la información relativa del ecosistema, es impreciso, y aquella del área protegida es muy escasa. Prácticamente va mucho de la mano con la primera conclusión, ya que pues no se tiene un conocimiento exacto o prácticamente por parte de los operadores turísticos que trabajan o manejan o se encuentran en el área, no tienen ese conocimiento, y es necesario que pues exista una educación por parte de las instituciones correspondientes. El apartado 3 menciona la alimentación suplementaria a peces del sendero, que mediante la observación se dieron cuenta que pues los peces ya son alimentados con algas, que anteriormente se hacía, debido a que esta especie de algas se ha reducido y se le ha dado otro tipo de alimentos. En este caso se observó que se les alimentaba con pan, y prácticamente eso afectaba o tenía cierto impacto en lo que es la alimentación o la nutrición de los peces. El punto 4 menciona sobre los monitoreos a mediano y a largo plazo en las coberturas del sustrato. Esto quiere decir que se tiene que llevar un control sobre qué tan dañado o cuánto daño tiene o qué impacto tiene la visita de los turistas, porque al tener ese contacto o al ser sacados de manera clandestina, pues no se lleva un control de cuánto se está perdiendo o qué es lo que está ocurriendo, y es por esto que es importante, realmente es de suma importancia realizar los estudios en esta área protegida. El punto 5 menciona sobre la comunicación constante entre la coordinación, acompañante, turista e instituciones. Esto quiere decir, como desde un principio se había mencionado, es necesario estar coordinados, que haya un diálogo, que haya asesorías, cursos, y que las instituciones estén más interesadas en el área, ya que prácticamente si hay algún daño o llega a tener algún descenso, prácticamente ya no sería bien visto como una atracción turística. A manera de conclusión personal, yo puedo decir que es necesario que haya más instituciones que estén enfocadas en realizar monitoreos, en dar asesorías, y no solo en Colombia, o sea, prácticamente en todas las áreas protegidas, ya que si se quiere realizar algún turismo alternativo, ya sea turismo natural, turismo rural o ecoturismo, como es el caso del ecoturismo en Colombia, pues es de suma importancia que haya las asesorías. De hecho, como se comenta, a veces uno desconoce o no sabe lo que existe o lo que hay en las áreas protegidas y no toma las precauciones necesarias o las medidas que se deben. Bueno, por mi parte, pues sería todo, y espero pues mi presentación les sea de suma importancia, y que también se tomen en cuenta que no solo por ser un área protegida es necesario conservarla, es necesario que exista esa concientización de proteger prácticamente las áreas y los ecosistemas de donde habitamos. Y si nosotros en algún momento llegamos a realizar la actividad del ecoturismo o alguna actividad de turismo alternativo, pues si no nos brindan información o si las asesorías no son complementarias, es necesario que nosotros antes de visitar un lugar tengamos el conocimiento, seamos conscientes, realicemos las actividades que no puedan tener mucho impacto en la